Y en Gamesa de Alsasua, sus 150 trabajadores todavía no han digerido la decisión de la empresa de cerrar la factoría en la que trabajan. Los pedidos habían bajado, pero el comité de empresa no se esperaba en absoluto esta medida, en una empresa que el año pasado obtuvo 115 millones de euros de beneficio. Esto era febrero del 2010, en la que en una reunión ordinaria de comité se nos comunica que tenían una noticia que darnos, en la que el Grupo Gamesa decidía en 4 plantas hacer un ERE temporal de 180 días y la de Altsasu expediente de cierre, vamos, que cerraban la planta. Era un momento de trabajo normal, en el que estábamos trabajando a tope, porque había mucha gente desplazada en la planta nueva de Oiz. Entonces recibimos así la noticia, en una reunión normal y ordinaria, en la que nos dictan que la planta se va a cerrar. Esta mañana en Gamesa de Alsasua solo se oía a los pájaros cantar. Todo lo demás era silencio de puertas para afuera, y seguro que en el interior reinaba la desesperación entre sus 150 trabajadores después de que la empresa haya anunciado que cierra sus puertas. Desde la dirección se niegan a hablar, aunque a los trabajadores les dijeron ayer que cierran por la ausencia de pedidos de palas para aerogeneradores como estas que vemos cubiertas en el interior de la factoría. También dicen que intentarán recolocar a un 30% de los trabajadores, unos 45. Como lo viví como trabajador allá, me acuerdo que estaba el turno, era a la tarde y yo entraba el turno de noche, eso me acuerdo perfectamente. Y bueno, llegué y la gente estaba, o sea, se le caía el mundo, o sea, sobre todo vi lágrimas, o sea, eso me impactó mogollón y me acuerdo de la gente llorando aquí, hacia el primer turno que era, y como esto, pues la gente pues dándose ánimos y así, que nos iban a cerrar, que no sé qué, y bueno, pues ya llegaron gente del comité y así, pues a hablar un poco y a ver qué pasaba, y nos dieron pues para reunirnos al día siguiente, quedar todos para reunirnos, a ver cómo se iba a gestionar eso, cómo se iba a gestionar una lucha que no sabíamos ni qué iba a decir, qué iba a dar de sí ni nada, pero bueno, en principio lo que te estaba muy claro que no queríamos que se cerraría la fábrica, porque se iban 150 familias a tomar por el culo así. Lo que hicimos fue pues, abrir todas las vías posibles, la reivindicación en la calle, todas las vías legales que teníamos, reuniones con el Ministerio de Trabajo, hicimos hasta un plan de viabilidad de la empresa para poder albergar parte del modelo nuevo que se estaba planteando en la OIT y que no quisieron ni siquiera plantearlo, el poder hacerlo aquí. Nos planteaban el cierre, entonces era cuando veíamos que claramente no había ninguna justificación legal para cerrar, entonces dijimos, bueno, pues vamos a socializar todo lo posible y hicimos todo lo que se pudo. Sí, todo lo que se pudo. Lo que hicimos, quedó muy claro, era que frente a la actitud de la empresa había que organizarse. Entonces lo que hicimos fue un calendario concreto con fechas, con cosas que íbamos a hacer los días. Hicimos como una especie de calendario de movilizaciones, ¿no? Los días que íbamos a hacer mani, los días que íbamos a quedar en el Parlamento con los partidos políticos. Todo esto por un lado, por el lado social de las movilizaciones. Luego el plan legal iba por otro lado también, ¿no? Entonces, la gente iba a trabajar todos los días, excepto los días que teníamos convocadas movilizaciones. Entonces, esos días se hacía huelga y entonces se iban a hacer pues todo lo que iba, manis, concentraciones, la marcha a Sarreguren andando desde Altsasu. Salía todo salía en los medios de comunicación, yo me acuerdo que salía día sí, día también, y pues la gente te preguntaba mucho, te decían, joder, pues si estáis todo el rato en la boca, o sea, en boca de todos, no sé qué, que vais a conseguir, que seguro, que sí, pues muchos ánimos a la gente. Socializamos tanto que conseguimos que cuando nos pusimos en contacto con el gobierno de Navarra, claro, había sido tan público y notorio toda la historia, que ellos también nos recibieron de otra manera, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando decidieron que no iban a decidir ellos, pues nos apoyaban, que teníamos razón, que iban a hacer todo lo posible por intervenir para que no se cerrara la planta.
Hoy podemos decir que Gamesa y Fluiditecnic quieren presentar esta nueva colaboración diciendo que este proyecto de reindustrialización de la planta de la Palas de Gamesa en Alsasua conlleva el impulso de un proyecto de fabricación de módulos fotovoltaicos. Nosotros efectivamente tenemos una planta con 150 personas, de las cuales 71 las hemos conseguido reubicar en otras plantas que tiene Gamesa en la Comunidad Foral, y de ahí también quiero destacar el compromiso de Gamesa con la Comunidad Foral de Navarra. Pues lo que hicieron fue de Pilatos, o sea, como decide Madrid, pim pam pum, catapum, y os vais, ¿no? Pero bueno, las palabras eran muy bonitas. Sí, eso sobre todo. El tema legal, pues bueno, sí que Gamesa nos hizo la jugarreta de hacer un ERE conjunto, ¿no?, con otras empresas que eran de un ERE de suspensión y un ERE de extinción, y lo que querían era negociarlo en Madrid, donde nosotros no teníamos representación sindical, porque la mayoría la tenían las otras 4 empresas con UGT y comisiones, y nos negamos rotundamente. Bueno, sí que fuimos a una reunión para expresar que como no tenemos esa representación sindical, queríamos quedarnos fuera de esas negociaciones y que lo nuestro queríamos negociarlo en Navarra. Quiero recordar que fue diciembre o noviembre, no estoy seguro, del 2010, se presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se demandaba en contra del ERE porque veíamos que no tenía ningún sentido, y sobre todo por la forma que se había hecho, que se nos había negado la representatividad de nuestra planta, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que en diciembre del 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contesta y nos da la razón. Nos da la razón, pero Gamesa recurre al Supremo. Recurre al Supremo, tenía potestad de recurrir y recurre al Supremo. Y nada, a raíz de que surgió la noticia de que el Supremo desestimaba el recurso que había hecho Gamesa y volvía al Superior de Justicia de Madrid del expediente, con lo que el Superior de Justicia de Madrid lo hacía firme, pues nos reunimos unos cuantos y pues para comunicar, ¿no? Un poco y nos comunicaron, pues eso, que habíamos ganado. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que anula el ERE del Centro de Trabajo de Gamesa en Alsasua, que en 2010 provocó el cierre de esta planta y el despido de sus 150 trabajadores. Por ello, y según informa ELA en un comunicado, Gamesa debería readmitir a los 150 empleados. Los despidos han sido declarados nulos de pleno derecho y, en caso contrario, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización máxima. El ERE era doblemente nulo, porque ni se decidió en Navarra, ni el comité de Alsasua, que era el único que estaba legalmente capacitado para poder hacerlo, lo llevó. Y en esas estamos ahora. Pero ha sido bonito, porque cada vez que había una noticia así un poco importante, nos hemos ido a juntar y nos hemos juntado un montón. No todos, ¿vale? Pero la mayoría, ¿no? Y es un poco la referencia de una plantilla unida y fuerte, es lo que hace, ¿no? Pero ha sido curioso, sí. Y a mucha sorpresa. Sí. No, lo de la unidad yo creo que estuvo bien, porque la gente confiaba, sobre todo la gente en el comité, confiaba mucho. O sea, si hemos conseguido lo que se ha conseguido ha sido por la unión de la gente. Evidentemente. Si no hubiera habido unión, no hubiéramos dado ese paso de... Desgraciadamente me temo que ahora esto que hicimos nosotros, no sé si en muchos sitios se podría repetir. Entonces la gente piensa un poco cada uno en su espalda. Sí. Entonces la historia de ir todos a una ha propiciado que ahora estemos en esta situación, ¿no? Me estoy acordando, pues aquella plataforma de sacar la visita al año, así que hubo, pues, entonces en aquella temporada cerraron muchas empresas, no me acuerdo, y entonces, joder, decía, otras 150 tíos en Sacana, o sea, es otro palo para la zona. Y los que éramos miembros del comité, así como tú como yo, íbamos tan seguros y tan fuertes las cosas porque sabíamos que detrás nos estábamos respaldando todo el mundo. Que cuando hay unidad y
y puedes pelear como una piña, se consiguen cosas. O sea, lo de organizarse y estar todos unidos es la única manera que tienes de estar frente a los poderosos, porque si no te comen.